Es la continuación de un tema que di hace unos 2 o 3 meses atrás aproximadamente, por lo que vamos a ver un breve repaso de lo que hemos visto en ese tema. Y antes quiero aclarar que es un tema bastante extenso y contiene mucha información histórica. Por esto es que quizás no sea una presentación tan larga, y voy a hacer quizás una tercera parte para poder finalizarla. Recuerden que si tienen preguntas, preferiría que las anoten y las hagan al final, así no nos corremos del foco, y entonces así después podemos dialogar y dar tiempo también al tema de la grabación y demás. Y los que quieran hacer aportes, estaría bueno que levanten su manito, y voy a por ahí designar capaz a Lucho, si me quiere ayudar, para estar atento con eso y que todos podamos participar. También, si hay algo que estoy diciendo mal, siéntanse libres de corregirme para que podamos enriquecernos entre todos, ¿sí? Tú, no te entendí bien con qué parte tenía que estar atento yo. Ya Con empezó mal. las manitos. Si alguien levanta la manito para hacer alguna, Ah, ok, 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 ahora sí. que me avise si es que yo no me doy cuenta, y bueno, para que todos podamos aportar Dale, y, dale. y enriquecer la clase. Bien, entonces nosotros habíamos planteado este periodo de tiempo, la clase anterior, ¿sí? O dispensación también podemos llamarlo, en el que nos encontramos y que, bueno, vamos hacia Paño, como está el muñequito ahí caminando, ¿no? Y desarrollamos el tema en base a este periodo, pero haciendo más hincapié en Rafia. También vimos breves similitudes y diferencias de estas batallas. Si recuerdan, las batallas se dan en un contexto, en el contexto de una guerra, ¿sí? Pero en guerras diferentes, ¿sí? Paño está dentro de la Quinta Guerra Siria y Rafia dentro de la Cuarta Guerra Siria, ¿sí? Una de estas batallas justamente que se da es la de Rafia, que finaliza en el año 2019, y esto nos ayuda a comprender, mediante textos que ya hemos estado estudiando, como por ejemplo Daniel 11, lo que podemos llegar a esperar de Paño. También hemos hablado de algunos eventos específicos relativos a la Cuarta Guerra Diádoca, que dijimos que se dividía en las guerras pírricas, ¿sí? La parte de Macedonia e Italia, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Diádoca y la Primera Guerra Mundial, que se alinean con el 2019 y el 2021, por lo que esto también nos ha ayudado a comprender los hitos como el 2019 más específicamente, y Paño 2021. Bueno, ahí, perdón, había puesto las diferencias y las similitudes. Este era el cuadrito, el esquema que había mostrado, ¿sí? Y acá teníamos los eventos que sucedían en cada guerra, ¿sí? Que se alineaban con nuestro periodo. Y finalmente la que conocemos como Tercera Guerra Mundial. Bien, entonces yo había mostrado, previo a este cuadro, no lo puse en esta presentación, pero había mostrado un cuadro en el que se podían ver todos los acontecimientos desarrollados en estas guerras, ¿sí? Y cómo algunos espacios en blanco que se podían dejar ver de forma aparente en la historia cobraban sentido al superponer las historias, incluyendo la nuestra, y solo que nosotros nos centramos más en esta dispensación que está en esta diapositiva, ¿sí? Ahora, para poder recordar y también ampliar, déjenme comentarles un poquito los objetivos de este estudio, ¿sí? En primer término, me gustaría que podamos entender qué pasó en Rafia, ¿sí? Por eso es que vamos a desarrollar un poquito más el tema. Lo que fue la derrota del Rey del Norte, estas esferas de influencias ganadas o perdidas, de acuerdo a los reyes que tocan en ese entonces, los eventos externos que suceden, y también me gustaría que cuando podamos terminar el estudio, o esta pequeña serie,
podamos tener una correcta expectativa sobre lo que va a suceder en Paño, ¿sí? O lo que deberíamos esperar. Entonces, al cuadro que había mostrado hace un ratito, le agregué las esferas de influencia, ¿sí? Entonces, como comparación entre Rafia y Paño, tenemos que ambas son batallas. En la primera Rafia gana el rey del sur, mientras que en Paño gana el rey del norte, y es una batalla en la que el ganador no se lleva grandes riquezas o puede acceder a un gran motín físico, sino que el gran premio son esferas de influencia. Dando continuidad a la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente, o sea, en la primera presentación, ¿qué fue lo que pasó en Rafia? Podemos decir que mientras Estados Unidos perdió esferas de influencia y Rusia las ganó, también fue el final de la batalla y no el inicio. Porque antes creíamos que Rafia era el comienzo de la batalla, pero hoy sabemos que es el final, gracias a lo que aprendimos con la historia de la Tercera Guerra Diádoca y la Primera Guerra Mundial. Entonces, las cosas que pasaron en este hito son la conclusión de cosas que ya venían desarrollándose previamente. Para refrescarnos un poco la memoria, quisiera que alguien me ayude a poder leer esta definición y luego explicar con sus propias palabras lo que entendió. Si quieres, leo. Bueno. Una esfera de influencia o zona de influencia es un área o región en la cual una organización o estado ejerce cierta clase de indirecta dominación cultural, económica, militar o política. Bueno, yo creo que está claro, pero está muy bien definido, creo. Mucho más extenso de lo que yo antes lo entendía, porque aquí dice que es una dominación indirecta, es cultural, económica, militar o política. O sea, es una amplia gama. Si yo, por ejemplo, me voy a donde yo nací en Venezuela. Venezuela es esfera de influencia del rey del sur. Y se ve eso específicamente, culturalmente, económicamente, yo añadiría mentalmente, porque es como si la mentalidad del gobierno es el rey del sur, aplasta todo lo que no le gusta, lo que no le va bien, y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo. Bien, gracias Raquel por tu aporte. Bueno, entonces lo que podemos decir es que una esfera de influencia es un punto en un lugar del mapa, o del mapamundi, podríamos decir, en donde otras grandes potencias, entre comillas podríamos decir, entran y llevan a cabo un sometimiento de modo indirecto, ¿sí? Ya que en algunas circunstancias no se involucran específicamente las personas que lideran esa potencia, pero sí produce cambios en el país que está siendo sujeto a esa influencia, ¿sí? La clase pasada nosotros habíamos mencionado algunas esferas de influencia que Estados Unidos había perdido, ¿sí? Como Turquía, Venezuela, Siria, África, Cuba, China también, ¿sí? Y Ucrania. Bien. Y hoy quisiera como introducción y también como para darle quizás cierre a esta segunda parte, mostrarles algunos datos interesantes sobre Venezuela. Y quiero empezar por este país porque la vez pasada Nico Antúnez había hecho una pregunta que quisiera responder porque no sé si fue respondida de forma satisfactoria. Y la pregunta que él hizo es, ¿por qué decimos que Estados Unidos pierde a Venezuela como esfera de influencia si no es tan dominante? Esa fue la pregunta que nos hizo Nico. Y quiero decir, antes de desarrollar el contexto de Venezuela, es que
o sea, vale la aclaración que dentro de las esferas de influencia siempre ha habido esferas que están más volcadas hacia el rey del norte y otras más hacia el rey del sur. En este caso, Venezuela, en los últimos años, y como bien dijo Raquel, ha sido una esfera de influencia que está más volcada hacia el rey del sur, ¿sí? Es decir que nunca fue muy, por decir de alguna manera, pro Estados Unidos. Pero eso no quita que Estados Unidos quiera y luche por esa esfera de influencia, ¿sí? Bien. ¿Esto se entendió, esto último que dije? Perfecto. Sí. Genial. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea justamente es que podamos ver de cada uno de estos países, ¿sí? De Turquía, Siria, África, Cuba, China, Ucrania, Venezuela, y ver cómo es que se van perdiendo, ¿sí? Esas esferas en el 2019, ¿sí? Bueno, Venezuela básicamente podríamos decir que todo comienza en el 2014 con unas protestas que están craneadas por Leopoldo López Mendoza, ¿sí? Que es un líder opositor del gobierno venezolano, y él y sus discípulos, por así decirlo, las lleva a cabo, ¿sí? Él es un militante muy acérrimo y desde muy joven, ¿sí? Comenzó a introducirse en lo que es la parte política. Entonces, en el país ya venía habiendo un aumento de la violencia urbana, un aumento de lo que es la inflación y la escasez crónica de bienes básicos también era mucha. También se generaron estrictos controles de precios, y el intento de violación a una estudiante en un campus universitario es lo que parece ser la gota que termina por rebalsar ese vaso que de a poco se estaba llenando y da inicio a todas estas protestas, ¿sí? De hecho, en el mismo año, en el año 2014, se emitió una orden de arresto contra Leopoldo López por la participación que él tenía en una protesta ciudadana que titularon La Salida, ¿sí? Y es el inicio de las manifestaciones en Venezuela del 2014. Entonces, la Fiscalía General de la República de Venezuela emite una orden de arresto en su contra, acusándolo de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, y también de incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Posteriormente, después de dirigirse a una multitud de sus seguidores, en febrero, López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana. En septiembre de 2015, la justicia venezolana lo declaró culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones del 2014, ¿sí? Que estas manifestaciones terminaron con la muerte de 43 personas y muchos heridos, y por eso lo condenaron exactamente a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Y su encarcelamiento fue objeto de controversia. Y en octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos en relación con las protestas. Y la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente. Toda esta información que acabo de darles pueden encontrarla en Wikipedia, ¿sí? Poniendo Leopoldo López Mendoza y les va a salir todo. Ahora vamos a saltarnos unos años más adelante, porque todas estas protestas se prolongan a lo largo de los años 2014, 2015, 2016 y demás, y esto nos lleva al 2019, ¿sí? Por lo que vamos a analizar algunos puntos históricos, ¿sí? de este año, del 2019. Lo primero que tenemos ahí es el 10 de enero, ¿sí? del 2019. Ahí Maduro juramenta ante el Tribunal Superior de Justicia como presidente, ¿sí? Y se produce una crisis,
¿Por qué una crisis? Una crisis en el pueblo, ¿sí? Porque se cuestionan el tema de la presidencia, como si tiene legítima ocupación, ¿sí? La presidencia. Y el 10, o entre el 10 y el 11 de enero, esos días, comenzó a haber como una especie de organización, ¿sí? Un esfuerzo coordinado, como dice ahí, para sacar a Maduro de la presidencia. El 11 de enero hay un cabildo abierto donde Juan Guaidó declara apegarse a 3 artículos de la Constitución venezolana para, según sus palabras, lograr el cese de la usurpación y convocar a elecciones libres. Y esta declaración o esta postura que Guaidó toma recibe apoyo de la OEA, de Argentina, de Brasil y también de Chile. Ya para el 22-23 de enero comienzan, se desarrollan más en plenitud manifestaciones y marchas de rechazo hacia Maduro, ¿sí? Al haber una masiva concentración de opositores, Juan Guaidó lo que hace es juramentarse como presidente, y este ascenso de Juan Guaidó se debe a Leopoldo López, ¿sí? Este hombre, López, es mentor de Guaidó. Esta información nos lo da Bloomberg News, que si mal no recuerdo es como una especie de periódico digital que Tess también menciona respecto de esta noticia. Además, en estas fechas, Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos y les da un plazo de 72 horas para salir del país. Como dije anteriormente, Venezuela no es un país que sea muy pro Estados Unidos, por lo que Maduro toma esta decisión. Y es muy interesante porque no lo puse acá en el Power, pero sí me gustaría comentar que Venezuela tiene petróleo pero crudo, ¿sí? Entonces, ellos recibían de Estados Unidos un solvente químico especial para que después puedan vender ese combustible, ¿sí? A otros países. Y resulta que ahora, con esta, por así decir, censura, o no sé si censura, pero con esta invitación a irse del país, se iban a quedar sin este solvente y básicamente iba a colapsar, por así decir, su economía. Entonces, es interesante que el 23 de marzo, justamente dentro de los mismos días en que Maduro rompe las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, llegan a Caracas 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Y el 24 de marzo, el gobierno ruso confirma su llegada a Venezuela como una cooperación técnico-militar. Bien, esta es la información que yo tengo también de acuerdo a lo que Tess estuvo tratando en este video, que ella muestra todas estas esferas de influencia. Y quisiera dejar acá, porque es mucha información el resto, y también básicamente es por fechas. Entonces vamos a ir viendo los otros países que nos quedan. Y no sé si alguien quiere aportar algo más a lo que yo dije, o hacer alguna corrección, o si tienen alguna pregunta. Hola, Tania. Hola. Cuando vos decís África, porque África es muy extensa, hay países donde hay más influencia, que eran colonias británicas, otras belgas o francesas, otras portuguesas. Hay muchos países cristianos en África y al noreste, muchos con influencia musulmana. Cuando uno dice área de influencia y se pelean por África, ¿cómo estaría dividido eso actualmente? Lo que Tess menciona en el video que yo vi es que no es que es todo África, ¿sí? Son solo algunos países, y uno de los países que ella menciona es Libia, ¿sí? Justamente tengo que ahondar más en esa parte de África para después poder darles la información de cada país que
influyen indirectamente tanto el rey del norte como el rey del sur. Entonces, básicamente, uno de los países que sería también una esfera de influencia es Libia, tengo entendido. Por ahí si alguien sabe un poco más de algún otro país que quiera... No, está bien. Yo creo que deberíamos mencionarlo así, Libia. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela decimos Venezuela, no decimos América Latina o Sudamérica. Claro, sí, solamente que, a ver, yo puse África porque justamente en el video Tess puso África como para englobar, pero ella después menciona que hay ciertos países de África, no es todo África. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Hay una mano levantada de los Corbacho. A ver. Sí, Tania, yo quería aclarar un detalle, que si bien para el mundo las noticias llegaban por los problemas que estaba sufriendo el pueblo, comienza una gran inmigración a toda Sudamérica, que es importante también ver ese efecto, ¿no? Que todos los países fueron saturados con tanta gente, tantos millones de personas que se fueron. Sí, también sucedieron esas cosas, sí. Y también, digamos, se bloquearon las fronteras, ¿sí? También sucedió que no querían que, bueno, esto también es de público conocimiento, ¿no? Porque en las noticias se daba a conocer, pero no querían que nadie los ayude, o no querían recibir ayuda externa para, qué sé yo, de entrada de alimentos o de ropa. Entonces bloqueaban las fronteras con grandes camiones y no dejaban que nadie ingrese o salga del país. Y también prohibían entrar periodistas, inclusive por lo menos periodistas argentinos tuvieron presos, tuvieron problemas para poder salir después. Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho, si ustedes entran a Wikipedia, aguante Wikipedia, y ponen Venezuela 2019, les van a aparecer todos los acontecimientos históricos del mes de enero hasta diciembre, día por día, así como yo estuve poniendo. Estos son solamente algunas de las cosas que yo quise resaltar porque me parecieron importantes para el punto que queremos hacer, ¿sí? Que es comprender qué fue lo que sucedió en Rafia 2019 y cómo esperar de manera correcta paño, ¿sí? Esa es la idea del estudio como había hecho al principio. Entonces, si ustedes quieren ahondar más en el tema, pueden ir a, como les decía, a Wikipedia y buscar día por día cómo se iban desarrollando todas estas protestas y la parte política, económica y demás. ¿Alguien más tiene algún aporte o tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a orar. Amoroso Dios, te doy gracias, Padre, por este hermoso día sábado que nos regalas. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar. Te agradecemos porque aún nos queda tiempo de gracia. Que nos ayudes a aprovecharlo, Padre, para poder tener todo este contenido al alcance de nuestra mano, de nuestro conocimiento, para poder también darlo a conocer a los próximos hermanos que van a estar entrando dentro de poco tiempo. Señor, no sabemos cómo va a ser esa entrada, tenemos muchas expectativas, quizás estamos nerviosos, poco preparados, por eso queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a entender bien todas estas cuestiones para poder ser claros, objetivos y sobre todo, Señor, que podamos buscar la salvación de nuestros semejantes. Quédate con nosotros en este día santo, Padre, y ayúdanos a meditar en tu nombre y a reflexionar en la naturaleza y en las maravillas que haces para que podamos entender lo espiritual, lo del cielo. Son favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.